ya podés avanzar. ¿Pongo entendido? Acá, Sí, sí. listo. Bueno, la primera clase siempre, no sé si es la más divertida, más aburrida, pero bueno, es un poco de repaso para poder entender exclusivamente qué cortarte, yo tengo que saber qué es lo que estoy interviniendo. Em, es fundamental tener una noción básica de lo que es una planta, cuáles son las partes de una planta, cómo identificar cada cosa. En algún momento vamos a hablar de si no, tenemos que podar en una yema de fruta, tenemos que podar en una yema de madera. Bueno, entonces, para poder entendernos y hablar todos el mismo idioma, es interesante poder compartir distintas imágenes digamos, y árboles y cosas que les voy a ir mostrando en detalle para que vayan identificando después de qué forma ir interviniendo en las plantas. Este primer módulo creí importante ya que es un muy buen momento para poner un frutal en la casa, en el campo, donde sea. Tener una noción de cómo se maneja una planta nueva. O sea, voy, la compro en un vivero, la quiero poner en mi casa, cómo la planto, si la tengo que podar, cómo la voy a conducir, digamos, esa primer parte. Y en los módulos posteriores la idea sería ya empezar a ver en las plantas adultas que tenemos cómo intervenir para hacer distintos tipos de podas. Eh, Obviamente, cada poda es de acuerdo a lo que uno pretende de su arbolito, qué sé yo. Yo tengo cerezos en mi casa, la intención mía de mis cerezos es tratar de comer la mayor cantidad de cerezas que puedo durante la temporada. Y bueno, si me dejan los pájaros en algunas situaciones, bueno, no es fácil. Pero bueno, la intención mía bueno, irles enseñando y después que puedan ir tomando ustedes sus propias decisiones. Y bueno, si tienen que recurrir a alguien que haga la tarea, que le pueden indicar cómo hacerlo. Bueno, ups, ahí está. Esto es básico, no los voy a entretener. Una planta consta de tres órganos mayores, digamos, una raíz, que es la parte donde se absorben los nutrientes, y aparte se genera la sujeción de la planta, o sea, el soporte. Es para una parte leñosa, que en este caso todavía no, porque es una planta joven, pero que es el tallo, donde se produce el transporte de todo el agua y los nutrientes que tiene la planta. Inclusive hace de soporte ya sea las hojas, frutos y flores, y una parte no menor que son las hojas, que es donde se produce la fotosíntesis, el intercambio gaseoso con el medio ambiente. Para hacerlo, digamos, breve, la planta toma dióxido de carbono, por eso hablamos de que las plantas son muy importantes para el calentamiento global. Toma el dióxido de carbono del ambiente y libera oxígeno, digamos, o sea, nos da el oxígeno que nosotros necesitamos y a su vez baja los niveles de dióxido de carbono que hay en el ambiente, que si alguno sabe, el dióxido de carbono es el que produce el calentamiento global o todo lo que, digamos, todo lo malo que estamos viendo en los cambios climáticos. Así que el tener una planta siempre nos genera, o sea, muy buena condición, digamos, inclusive para lo que es nuestro planeta Tierra. Eh, lo que les mencionaba, se produce la fotosíntesis con la toma del dióxido de carbono más la luz, digamos, con eso, más los nutrientes y el agua que provienen de la raíz, la planta puede generar propiamente su alimento y a su vez el crecimiento. Obviamente, desarrollo de hojas, desarrollo de flores y fundamentalmente desarrollo de frutos. ¿Por qué desarrolla frutos? En realidad, todo, digamos, toda planta lo que quiere es dejar descendencia. ¿Qué significa? La planta va a formar un fruto, dentro del fruto van a estar las semillas y las semillas van a ser una futura planta. O sea, es la forma que tiene la planta de perpetuarse, digamos, en la vida. Vamos a ir ahora a mencionar un poco qué es, o sea, ya los detalles digamos, de cada una de las partes de la planta. Me gusta esta imagen porque si ustedes pueden ver, tanto digamos, la parte aérea como la parte radicular son del mismo tamaño. ¿Qué significa?
La planta para poder desarrollarse tiene que tener un sistema radicular acorde. ¿Qué significa? Que lo que yo veo afuera se condice con la misma cantidad de raíces que yo tengo debajo del suelo. Muchas veces la gente no lo cree porque lo que ve es la parte aérea. Entonces, dice, no, las raíces que yo... Es increíble cuando uno después hace un pozo y ve que el tamaño de las raíces es exactamente igual al tamaño de la copa. Para ir viendo en detalles, lo que vemos debajo del suelo, bueno, después lo mencionaremos, pero son raíces de sostén y raíces absorbentes. Y todo lo que tengo en la parte aérea, tenemos ramas. Si ustedes observan, hay ramas principales, secundarias, todo lo que es el tronco de la planta. Y después en detalle, que lo vamos a ver en detalle, tenemos hojas, yemas, brotes, flores y frutos. Las yemas es una denominación más técnica, pero en realidad son cada uno de los brotes. Ahora los vamos a ver en detalle. Eh, bueno, esto era digamos, para que la imagen no sea exclusivamente un dibujo. Fíjense, acá hay una planta con el sistema radicular, una planta que se arrancó y se puede ver el sistema radicular, todo lo que es una planta o sea, durante el periodo de reposo y todo lo que es una planta durante el periodo vegetativo. Por las características que tenemos nosotros en nuestro clima, me refiero a inviernos muy crudos, se adaptan muy bien los frutales de hoja caduca. ¿Qué significa? Producen durante nuestros ciclos desde primavera al verano y a partir del otoño se le caen las hojas y durante el invierno no tenemos hojas, digamos, es una planta bueno, que queda sin hojas, con las ramas peladas, digamos. Eso es porque se adapta a nuestra zona, es que el periodo invernal, que es donde se producen digamos, las temperaturas más bajas, no hay ningún órgano que pueda ser dañado por las heladas. Así que todo lo que sea ese tipo digamos, de árboles se pueden adaptar perfectamente a nuestra zona. Ustedes me dirán, sí, yo tengo un limonero en mi casa y ando bárbaro, que sea así. Bueno, en condiciones particulares, los cítricos también se pueden adaptar. Lugares de mucho cuidado, que no haya presencia de helados, probablemente en un parque donde haya resguardo. Para hacer una clasificación general y para que tengamos idea de qué tipos de frutales hay, yo los clasifiqué de acuerdo al tipo de fruta. Todos los que tienen frutos dulces, los de pepita, eh, son los más clásicos en nuestra zona: manzanos, perales, membrilleros. Todos los que son de carozo, que tienen un carozo o una drupa en la parte interna: durazneros, cerezos, ciruelos y damascos, que también hay en la zona. Es más, hay muchas zonas productivas del valle que hay plantaciones comerciales. Después plantas que no son tan habituales, como higueras. Kiwi se puede adaptar perfectamente a nuestra zona. De hecho, hay plantas de kiwi acá en la zona y son muy productivas. Y obviamente después hay algunas que son de climas más tropicales que no se adoptarían, como el caso del bananero. Con respecto a los frutos secos, los que no tienen contenido de agua, eh, se están popularizando mucho en la zona. Hay muchas plantaciones nuevas de nogal y almendro. Se adapta muy bien a nuestra zona. Eso sí, si nosotros queremos tener una planta en nuestra casa o hacer una plantación en forma comercial, se adaptan muy bien. No tanto el pistacho, que no es tan conocido en la zona, y no es pecan. Sí hay algo ¿cómo se llama?, de avellanos, que el avellano también se adapta, pero por ahí es un poco menos resistente a las heladas. Con respecto a los cítricos, bueno, son los que nos adaptarían en forma productiva, así para tenerlos en nuestra casa. Vides y olivos se podrían cultivar perfectamente. De hecho, la mayoría tiene algún parral en la casa o algún viñedo. Comercialmente en nuestra zona se dan muy buenos vinos, tanto acá en la zona de Roca como en la zona del Chañar. Hay plantaciones muy lindas, muy buenas bodegas. Y con respecto a los olivos, también se puede adaptar a nuestro clima, perdón, pero digamos, no es muy difundido, es de climas un poquito más cálidos, más adaptados a la zona de San Juan.
Frutales exóticos son, para los que han tenido la suerte de viajar, si quieren ir a Brasil o a algún otro lado, pueden llegar a consumirlos, no se adaptan a nuestra zona. Bueno, Federico acá hace una pregunta por la palta, que se ve que sí, a tanto nos gusta, pero el palto se adapta a nuestra zona, se puede hacer, y tiene que estar bastante resguardado. O sea, no es no resiste tanto las heladas como, digamos, en realidad se ha desarrollado mucho en la zona de Tucumán justamente por eso, pues son climas un poquito más cálidos. Pero bueno, he visto paltos acá en la zona, hacerlo en forma, digamos, hogareña, donde estaba resguardado, se puede hacer. No hacer un cultivo, digamos, comercial de paltos, pero sí se puede adaptar. Seguimos. Bueno, volviendo al tema de lo que es la parte aérea del frutal. Muchas veces vemos cosas o sabemos lo que hay arriba y no sabemos para qué son. Así que bueno, un poco era la idea de ver qué cosas tenemos arriba del árbol y cómo las podemos identificar. Si ustedes lo ven con detenimiento, nosotros tenemos estos brotes que yo los llamo yemas, ¿sí? Que son más puntiagudos y tenemos unos que son más redondeados. O sea, las que son más redondeadas son yemas florales y las que son más puntiagudas son yemas vegetativas. Si ustedes observan acá perdón, no sé si se ve el puntero, ¿no? ¿Se ve como para que lo puedan ver en la pantalla? No. sí, Que es sí, sí, en la flechita se ve, el puntero flecha se ve sí, perfecto. la flecha, exacto. Bueno, esto es para que vean en detalle. Si lo queremos ver en una planta de mayor tamaño, si ustedes observan las ramas que están volcadas, se ven esas yemas globosas, ¿sí? Son todas yemas de fruta. Si ustedes observan ese crecimiento fino hacia arriba, es una estructura que nosotros llamamos chupones, que significa que son crecimientos excesivos del año. Eh, Fíjense que no tiene ninguna yema redondita, eso es netamente de madera, ¿sí? De las yemas estas puntiagudas. Y acá podemos observar, ya vamos a empezar a entrar, que este frutal tiene un tronco, que bueno, justamente no sale en la foto, tiene ramas principales, en este caso tiene una, dos, tres, cuatro que se ven, ramas secundarias, y fíjense que la fruta la tenemos a partir de las ramas secundarias y terciarias. Todo esto que cuelga acá son yemas florales. O sea, como para tener una noción después de lo que voy a ver, tengo que identificar dónde voy a tener cada una de las cosas para saber qué voy a hacer más adelante, ¿no es cierto? Bueno, siguiendo con los detalles, esto es un ciclo normal Esto es un ciclo normal de vida de cualquier plantación de frutales. Acá puse, en este caso, son plantaciones comerciales, pero bueno, durante el invierno hago la implantación de, de un frutal nuevo. Tenemos una etapa de desarrollo con inicio de producción, que estamos hablando a partir del tercer, cuarto año, depende la especie y la variedad. Logramos la adultez, en este caso son manzanas Pink Lady que se ven muy lindas, y en un determinado momento la planta empieza a decaer en producción. Como es un ciclo de vida de cualquier ser vivo, en algún momento deja digamos, de ser activo, y bueno, ese es el momento que desgraciadamente nos tenemos que despedir de él. Con respecto a- perdón, no sé. Ahí está. Con respecto a lo que es implantar un frutal, si vemos acá a la izquierda, esto es lo que nos ofrecen los viveros locales, ¿sí? Para hacer una plantación, normalmente nos ofrecen plantas con raíz desnuda. En algunos casos, si vamos a los viveros locales acá, digamos, que están cercanos a las ciudades, nos ofrecen algo en maceta. Es importante saber qué es lo que estamos comprando. Si ustedes observan, fíjense que las raíces en este caso están al aire libre, se ve una parte basal con raíces recortadas, una parte de crecimiento, y la planta habitualmente está a raíz desnuda. ¿Qué pasa? O sea, todos
tejidos radiculares, si los mantengo mucho tiempo al aire libre, se deshidratan totalmente y posiblemente la planta no sobreviva. Esta es una condición que no deberíamos tener, ¿sí? La planta tiene que estar en el suelo, en un suelo húmedo, o debería estar protegida bajo una manta húmeda o en condiciones de humedad necesarias como para evitar la muerte de esas raíces. Pensemos que si esas raíces no sobreviven, no vamos a poder generar lo que estábamos hablando del ciclo de la fotosíntesis, ya que las raíces no van a poder desarrollar porque se mueren. Si acá digamos, les hice un esquema, si ustedes pueden observar también mismo en todo lo que es esas plantas, digamos, de frutales, en este caso son durazneros o pelones probablemente. Fíjense que en la parte de abajo existe como dos tipos de maderas distintas. ¿Qué es lo que hacemos para que el frutal perdure? Nosotros hacemos una raíz de una determinada variedad que sabemos que es más resistente a las enfermedades del suelo e injertamos la especie que queremos. Si ustedes ven ahí se ve la herida. Injertamos esa variedad que es menos adaptada a vivir en el suelo, pero es la que nosotros queremos para que nos produzca la fruta que nosotros deseamos. Perdón. Entonces, ya cuando vamos a hacer la plantación es importante identificar ese punto, ¿sí? Ese punto es fundamental. Nosotros lo llamamos cuello. Si ustedes lo observan, se va a ver muy claramente cuando compran una planta la unión que hay entre lo que es el pie y la variedad. Perdón, disculpen. Pero, ¿qué ocurre con ese injerto? Ese injerto en todo momento tiene que estar por encima de la superficie. ¿Por qué? Porque la resistencia que tiene la planta la generan la variedad que está por debajo. O sea, todo lo que tiene que estar por debajo de la tierra es la variedad que está por debajo. No puedo enterrar lo que es del injerto hacia arriba. Si ustedes ven o identificamos qué quiero poner acá en este esquema, fíjense, se hace un pozo de plantación, el pozo de plantación lo trato de hacer lo más amplio posible, cosa que las raíces estén hacia abajo. Muchas veces hacemos un pozo muy chiquito cuando queremos poner un frutal y las raíces quedan hacia arriba. Ustedes piensen que las raíces hacia arriba no funcionan, sino que funcionan exclusivamente hacia abajo. Entonces, todo lo que quede hacia arriba, la planta va a tener que gastar el doble de energía para volver a formarlas hacia abajo. Hacer un pozo importante, en el fondo del pozo puedo llegar a colocarle alguna enmienda orgánica o química, pueden ser un fertilizante, puede ser algún lombricompuesto en el caso de que sea orgánico. Si hacen compost en la casa se puede colocar compost, cosa que la raíz esté en contacto digamos, con algún fertilizante que le ayude a crecer. Y fíjense, siempre el injerto o esta parte tiene que quedar mínimo 20 centímetros por afuera, ¿sí? Eso es importante. Acá en este caso se hizo un bordo hacia arriba, se hizo una elevación. Se puede poner perfectamente en planta, o sea, sin hacer ese bordo se puede poner en plano, pero siempre respetando que el injerto quede por encima de la superficie. Fíjense cuando la planta es adulta, cómo se sigue notando. Fíjense que se nota en la parte de abajo. En realidad, patrón, portainjerto, pie, digamos, son todos sinónimos. O sea, a ver, el patrón le dicen más en España, nosotros le decimos portainjerto, pie, pero bueno, son todos sinónimos. Fíjense cómo se ve la diferencia entre lo que es la variedad que forma parte de la raíz y lo que es la parte aérea. Acá lo mismo. ¿Sí? Estas uniones que son, esto lo vamos a ver después en otros módulos, digamos, ¿de qué forma logro cambiar la variedad? Con un injerto. Los injertos son insertar dentro digamos, del portainjerto o el pie, insertar la variedad, que puede ser a una púa o puede ser inclusive una yema o un brote. En este caso es bien típico que es una yema porque nació de forma lateral
esto que es más recto pareciera que fuera todo lo que es púa, una púa. Pero bueno, esto para que lo identifiquen, esto siempre tiene que verse por encima de la superficie del suelo si queremos que la planta nuestra perdure. Bueno, ahora vamos un poco a ver qué hacer con la planta una vez implantada. Nosotros tenemos distintas formas de conducir las plantas. Muchas veces las cortamos y salen las ramas para cualquier lado. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que la planta tenga un formato para que se desarrolle uniformemente. Tiene que tener una buena distribución de luz, ya que lo que vimos que es fundamental para la fotosíntesis es que tenga buena iluminación toda la planta. Entonces tengo distintas formas de cómo lograr una copa. En este caso es algo típico, digamos, algo típico también en la zona, que es la forma de vaso. ¿Qué significa vaso? Significa que una vez que yo obtengo la planta del vivero y la planto, más o menos a una altura de 80 centímetros, la podo. Digamos, una vez que podo la planta, se comienzan a generar crecimientos de ramas más importantes desde el lugar donde la podé. En este caso, fíjense, hubo 3 crecimientos, los 3 crecimientos al año siguiente se mantuvieron, y lo que logramos es un formato de 3 o 4 brazos importantes, o sea, principales, y esos brazos principales a su vez tienen cargadores secundarios que es donde voy a obtener la fruta. ¿De qué forma lo hago? Entonces, una vez que tengo la planta de vivero, la podo, más o menos 60, 70 centímetros, puede ser hasta 1 metro, y una vez que genero el corte al año, o sea, a la misma primavera siguiente, se van a generar crecimientos. Todos esos crecimientos, una vez que van evolucionando, me van a generar esta copa. Después vamos a ver detalles de plantas ya adultas. El sistema, o sea, el siguiente sistema que les quiero mencionar es un sistema de eje central, muy usado acá en la fruticultura local. En vez de intervenir la planta, de podarla, la dejo entera, ¿sí? Muchas veces, si la planta viene en muy buenas condiciones de vivero, la puedo dejar entera, no hace falta podarla, y lo que va a provocar es que se desarrolle una sola rama. Fíjense que en el caso anterior tenía 3 o 4 ramas, y en el caso tengo exclusivamente una rama principal con ramas laterales. Esto es un sistema de eje central. Si ustedes ven en la foto, fíjense que la planta se va a desarrollar en forma vertical y los cargadores fructíferos van a ser en forma lateral. Es importante digamos, en la zona el hacer el tutorado. ¿Qué significa? Normalmente los frutales con el viento van perdiendo la verticalidad, y al perder la verticalidad pierden la forma. Así que siempre que coloco un frutal tengo que tener un tutor. En este caso, si ustedes ven, es un sistema que tiene 2 alambres, se le pueden colocar alambres, se puede colocar digamos, una caña o lo que se pueda adaptar para que no vaya perdiendo la verticalidad. Con respecto a qué es lo que voy a lograr, fíjense, este es un cerezo ya de casi 5 años. Fíjense cómo se desarrolló en forma vertical. Esto es eje central, ¿eh? Y las ramas laterales son las ramas cargadoras. Fíjense en este caso, los que les mencionaba, compré el frutal, lo podé durante el invierno y generé 3 o 4 ramas, ¿sí? Fíjense que hago 3 ramas importantes, en este caso 3 o 4, eso depende mucho de las ramas que se generen después de la poda, y mantengo esas 4 ramas y después voy a hacer generar todos los cargadores laterales digamos, durante el resto de los años. Bueno, no quería cansarlos demasiado, quiero dejar algo
pendiente, como no, no pendiente, pero bueno, para que vayan consultando. No sé si están entendiendo, si tienen dudas. Me gustaría que abrir el micrófono si tienen alguna duda, si tienen algo, digamos, algo que no entendieron y lo vayamos repasando. La idea es empezar de a poco, empezar a hablar de tema teórico y después empezar a ver exactamente cómo conducir cada uno de los frutales. Cuéntenme un poco, ¿podemos abrir el micrófono, Ceci? Sí, sí, ahí digamos, cada participante puede desbloquear el micrófono y ir haciendo las Yes. consultas. No sé si quieren levantar la mano, le vamos dando lugar, pero En me el chat. parece que él quiera tener una... En el chat no hay ninguna pregunta. Eh, Hola, Hola, hola. sí, dame una pregunta. Recién te estaba hablando del limonero, Sí, señor. de las heladas. Yo, por ejemplo, tengo un limonero de 4 estaciones Ujú. y el limonero está muy cargado. Sí, A señor. veces, como uno En- digo que no sabe, le da lástima por ahí a veces sacar los limones. eh, ¿Eso eh, se puede podar? Exactamente, pero no en este momento. El limonero es distinto a lo que tenemos nosotros en nuestra zona. Sí, Eh, en este momento están con toda la carga. sí, Los frutos ya los empezó a cosechar, o los va a empezar a cosechar en breve, ¿no? Ya están tomando el color amarillo. sí, ya están amarillos, ya están. Debí dar Bueno, una vez para sacarlo. bueno, sí, en realidad lo va a tener que ir sacando una vez que aliviane la planta, que ya sacó todos los, ahí le puede llegar a hacer una poda para rejuvenecerlo, si no, digamos, con los años se va debilitando. Claro, Igual, en el caso del limonero en particular, tenemos que tener muy presente que en nuestra zona no hay mucho hierro en el suelo, o sea que tenemos que hacerle alguna enmienda de hierro. No sé si ustedes eh, en una época se hacía, se le ponían clavos en el tronco, todo eso ya, digamos, se sigue haciendo, es una práctica, digamos, casera, pero hoy hay fertilizantes a base de hierro que son muy buenos. Si a ustedes seguramente le ha pasado, en las hojas empiezan a ponerse amarillas, ¿sí? amarillo. En algunos. Bueno, eso es deficiencia de hierro. Aparte digamos, de algún fertilizante o alguna enmienda invernal, hay que agregarle algo de hierro, como para que mejore el crecimiento. Bien, tenemos a bien. Guadalupe que levantó la mano sin problema, si quiere abrir el micrófono, hacer la consulta. Hola, buenas tardes. Mi consulta es que yo tengo un nogal en mi patio que tiene alrededor de 6 años y todavía no ha dado frutos, digamos, ha crecido exponencialmente su tamaño, lo ha cuadruplicado, pero sin frutos todavía. Em, ¿Qué altura tiene? ¿6 metros más o menos? ¿5 metros? ¿Tenés No, este, alrededor de 3 metros. en general, el nogal es de empezar a dar a partir del 6.º año. Habría que ver, no tengo fotos acá, pero lo podemos plantear para la próxima capacitación. Tiene que tener cargadores laterales recién donde empiezan a producir. O sea, todavía probablemente le falte un par de años hasta que termine de madurar. ¿Dónde lo compraste el nogal o cómo lo conseguiste? En un vivero también tiene su injerto, está por encima del suelo Sí. y todavía no ha producido. ¿Y te dijeron qué variedades? No. ¿Dónde lo No, no tengo compraste? ni idea. Bueno. Después les mando fotos. Sí, por ahí es importante después para hacer una consulta cuando compran un árbol, como recomendación general, no como crítica, digamos. La verdad que muchas veces uno compra una planta y no, o qué variedad es, o porque probablemente algunas variedades necesiten polinización cruzada. ¿Qué significa? Yo tengo un frutal, vamos a hablar de los manzanos. No sé si ustedes recorren las chacras, fíjense que hay manzana roja y verde dentro del mismo cuadro. Es muy importante en los frutales tener polinización de otra planta, de otra variedad, no exclusivamente de una variedad. Entonces, ¿por qué? Porque el polen que tiene, digamos, la misma flor muchas veces no es fértil para la misma flor. Entonces,
necesitamos polen de otra planta y que lo transporten las abejas. ¿Sí? La polinización es netamente, se llama anemófila porque es a través de estos bichitos. Y la verdad que muchas veces conviene consultar la variedad. Hay variedades que son denominadas autofértiles. En el caso de los cerezos hay muchas variedades autofértiles, que significa que el mismo polen de la... no quería entrar en ese detalle todavía, pero bueno, dentro de la formación de los frutos, yo tengo todo lo que son la parte femenina del fruto, que son los ovarios y los óvulos, y después donde tengo el polen es la parte masculina. El polen tiene que ingresar, digamos, al ovario, tiene que fertilizar y a partir de ahí se genera el fruto. Si muchas veces el polen es de la misma planta, no es viable, entonces no se producen frutos. Pero por eso es importante por ahí saber, cuando compro, que le den una noción por lo menos de qué variedad es. Bien, Nora Baratelli, si querés hacer, porque tiene dos preguntas, una relacionada con granada y arándano, y la otra el tiempo de poda. Así que Nora, si querés abrir el micrófono. Sí, ¿cómo no? ¿Nora? Ahí estamos. No, una era, por ejemplo, frutales tipo arándanos o granados, que me están creciendo más chiquitos, no son árboles, y no sé cómo podarlos. Algunos aparecen como arbustos, los granados, otros como los he visto como árboles, así que no sé cómo empezar con eso. Y la segunda pregunta era si hay una forma ideal para cada árbol, o sea, si el cerezo tiene que ser en altura y el duraznero redondo y bajo, eso. A ver, un poco la intención digamos, de esta charla es como que sembrarles las dudas como para después empezar a mostrarle más en detalle. Pero bueno, lo que yo necesito es distribución de luz dentro de mi árbol. Si yo hago copas muy cerradas, ¿qué va a pasar? Va a pasar que toda la parte productiva va a estar en la parte externa y en la parte interna no voy a tener producción. Entonces tengo que generar o 3 ramas o una rama central con cargadores, digamos, tengo que lograr una estructura que la planta tenga iluminación dentro de todo su porte. Entonces siempre va a cargar en forma pareja. ¿Qué es lo que muchas veces se cometen errores? Y muchas veces se dejan muchas ramas y se hace una planta tipo olmo, uno dice olmo bola, digamos, plantas globosas, va a estar muy linda del lado de afuera, pero en toda la parte interna no voy a tener producción, pensando exclusivamente en lo que es la producción de fruta. Así que todo lo que es plantas, yo recomiendo hacerlo en 2 o 3 ejes, o un eje. Yo creo que para nuestra zona, que es una zona ventosa, se adapta bien hacerlo en 3 o 4 ejes, o sea, podar la planta durante el invierno y generar 3 o 4 ramas cargadoras. Sí, probablemente los primeros años voy a tener que tutorarla, ¿sí? Porque las ramas muchas veces con el viento a veces se rompen, así que los primeros años la recomendación siempre es tutorarla. En el caso de los montes comerciales se hacen estructuras con alambre, postes, ¿no? Ustedes que circulan por las calles, por las rutas del valle, se dan cuenta de que, fíjense que en la mayoría de los casos, todas las plantaciones tienen postes y alambres, es por la condición de viento que tenemos en nuestra zona. Justamente también los álamos que se han hecho en el valle, o sea, están orientados a ello, digamos, a retener un poco de los vientos sobre todo primaverales, ¿no? Con respecto a las arbustivas, vos me mencionaste arándanos. Arándano en particular, el arándano es el berry más complejo para hacer en la zona. ¿Por qué? El arándano tiene una condición que necesita, que son suelos ácidos. ¿Qué significa? No sé si, no me quiero meter en temas técnicos, pero esos suelos ácidos están más cerca de la zona de Buenos Aires, Tucumán o en zona de cordillerana. Entonces, en nuestra zona es muy difícil hacer el arándano, excepto colocarle alguna enmienda ácida en la raíz. No sé cómo está Nora, cómo está el desarrollo de tu arándano, si ya tuviste producción, pero la verdad que no
es muy complejo hacerlo en las condiciones que tenemos de nuestros suelos. No así, qué sé yo, todo lo que son frambuesas, también dentro de los berries, frutilla, digamos, todas esas arbustivas se dan muy bien. Pero bueno, el arándano en particular es complejo. ¿Dónde lo conseguiste el arándano? ¿Dónde lo trajiste? ¿Un vivero local? Sí, lo compré, no, no te voy a mentir, no me acuerdo dónde lo compré, si fue acá o fue en Mar del Plata. Sí Sí, me puede ser. dio algunos arándanos, Ujú. después lo cambié de lugar para que estuviera mejor y no me dio arándanos, así que bueno, en eso estoy. Y yo te diría bueno, si querés, después lo hablamos en forma particular. Habría que ver la forma de acidificarle un poco el lugar donde está. Habría que ver o ponerle alguna enmienda tipo guano o algo parecido que sea ácida como para que empiece a desarrollar. O sea, el problema es eso, que los primeros años se desarrolla, pero después no se adaptan a nuestras condiciones y no por el clima, sino por el suelo en particular. Bien. Con Ah, respecto a la granada, o sea, no es arbustiva, eso ya es más una planta. No sé en qué desarrollo la tenés. La granada es una rama, una planta similar a un frutal, tiene que poder generarte crecimientos, o sea, crecimientos tipo ramas, y esas ramas después generarle cargadores. No sé en qué condiciones la tenés o si es una planta joven, contame un poquito, así me ubico. Después puedo mandarte fotos. Ya van 2 veces que la podo. Me Sí, había sacado unas granadas de vuelta, lo cambié de lugar para que estuviera mejor, y sí, lo que hace es sacar muchas ramas desde el suelo directamente, dejo 3 y sí, vuelve a sacar ramas, es como que no crece en altura, va creciendo desde desde el abajo, suelo con desde muchas abajo. ramas. Sí, yo creo que esas ramas a medida que vayan creciendo, las de abajo habría que las tendrías que ir eliminando durante la época de crecimiento para que fomente el crecimiento de las otras. Bueno, si querés después en todo caso lo vemos en particular. No hay mucha granada en la zona, o sea, a ver, me acuerdo en las chacras de mi familia de haber tenido alguna planta de granada, pero no se ha hecho nada comercial. Bien, muchas gracias. Pero es un fruto que se adapta a la zona, o sea, deberías lograr crecimiento. Bien, muchas gracias. No, por bueno, favor. seguimos con Daniela que tiene dudas acerca de la poda de fruta de pepita. Daniela, ¿querés abrir el micrófono? Dani se Acá fue. estoy, A ver, Daniela, acá. a ver si, para que ¿Me para, escuchan? para que veas, te voy a dar, eso que está ahí a mano derecha, no sé si lo ves, ¿estás con la compu? Daniela, sí. No, estoy acá con el celu. Con el A ver, celu, bueno, después en todo caso te mando una foto, pero bueno, eso es un manzano el que está ahí a mano derecha, que había puesto en la presentación. sí. Contame qué problema tenés con tu manzano. O peral, no sé qué es No, lo no, que. no, yo quería saber la fecha más estimada de cuándo empiezan a podar. A ver, en el caso de digamos, de todas las especies que no tienen hoja durante el invierno, el momento para intervenirlas ideal es durante el invierno, o sea, antes que comience la floración. La floración de un manzano peral en nuestra zona se da más o menos para septiembre, más o menos en la fecha de la primavera. 21 de septiembre comienza la floración. O sea, lo ideal sería poder podar desde ahora hasta agosto inclusive. En el caso de algunos frutales de carozo, comienzan ya a florecer a partir de agosto, así que habría que anticiparse. Eh, eh, Esta sería la etapa, o te diría junio, julio ideal. Digamos, ese es el Bien. momento clave. Y otra duda, con el tema de las yemas, Ujú. habías dicho que habían 2 tipos de yemas, ¿puede ser? Claro, vos dentro de la planta vas a tener yemas que son vegetativas, que te van a generar hoja o crecimiento, y tenés
yemas florales. Las yemas florales son, te vas a dar cuenta durante el invierno, son redondeadas, son como más globosas. Esas son las que van a dar la flor y posterior fruto. Entonces yo tengo que saber qué es lo que quiero hacer para podar. Suponete, si yo quiero generar crecimiento, tengo que podar sobre una yema vegetativa. ¿Sí? Si yo quiero, digamos, por eso no quería de entrar más en los módulos posteriores, pero si yo quiero generar, digamos, fructificación, tengo que irme a podar sobre una yema fructífera. Entonces, los primeros años que estamos hablando de que de lo que es la plantación nueva, siempre me manejo con yemas vegetativas, pues lo que quiero hacer es que crezca la planta, ¿sí? Al principio quiero Bien. hacerla crecer. Entonces, formarle las ramas y hacerla crecer, estoy hablando de yemas vegetativas. Ya a partir del tercer año, la planta empieza a generar esas yemas de florales. Esa yema floral la va haciendo sobre las ramas pequeñas, sobre pequeñas ramas que son cargadores. Esas pequeñas ramas te vas a dar cuenta que son las que donde va a florecer. Esas ramas, digamos, laterales ya quedan como cargadores de fruta, digamos. Ya esas las voy a generar como para que sigan produciendo fruta año a año. Bueno, en la Claro. práctica lo vamos a ver. Ceci me filmó un poquito haciéndome, o sea, me hizo una filmación sobre bueno, cuáles eran las yemas florales y vegetativas. No sé si quedó el video, creo que lo puso en. Sí, vamos a ver más. La semana que viene hay que la se- prepararse y vamos a hacer muchos videitos. Vamos a hacer videos A prepararse. Sí, bueno, mira, y tenemos tanto Gastón como Romina tienen la misma duda acerca de los almendros. Así que por ahí, Gastón, si querés abrir tu consulta y que ya de paso le vamos a contestar a Romina con respecto a que Romina dice que su arbolito tiene todavía hojas y no sabe si se puede Ujú. podar. Así De que que dale, Gastón, hacete esa. Hola, cargo de. Hola ¿qué Gastón, tal? ¿Qué ¿cómo tal? Buenas estás? tardes. Bien. Sí, era la pregunta porque justamente como hablabas de las yemas, yo ya veo que Ujú, están bien formaditas las yemas en los almendros ujú. y era saber qué tiempo se le daba para empezar a podarlos. Y lo mismo que estábamos hablando, digamos, Sí, de lo ideal sería hacerlo en julio. O sea, no pasarnos de julio. Tenemos todo lo que queda de junio, digamos, y julio. El almendro es de florecer temprano. sí. Eh, en general, en agosto ya tienen algunas flores. Sí, Eso es tengo lo que. problema con eso. Y el problema Eh, del almendro en la zona es justamente eso, que se hiela, digamos. sí, Con las heladas primaverales, si no le generamos alguna condición para que no se hielen las flores o tapar la planta por lo menos en las noches frías. También ayuda un poco a humedecer el suelo durante las noches frías, eso como para mejorarle un poco la condición de humedad y que las flores no se hielen. O sea, claro. la flor tiene una estructura muy finita y muy, digamos, muy frágil. Cuando las temperaturas bajan de 1 grado bajo cero o 1,5 grados bajo cero, que es normal en agosto, las mañanas, bueno, es muy difícil. Acá en la zona, todo lo que está hecho comercialmente está hecho con defensa de heladas, digamos, todas las Sí, plantaciones comerciales. sí, a mí se me han helado hasta los frutos de 1 centímetro aproximadamente, se revientan, digamos, quedan hinchados y Sí, el agua que tiene adentro se correcto. congela y sí, me Es, pasó eso. es más resistente el fruto que la flor, inclusive. El fruto, pero bueno, este año tuvimos heladas muy importantes. eh, Claro, Tuvimos inclusive una helada el 31 de octubre, muy raro en la zona, entre el 31 y el 1 de noviembre, que en general el último periodo de heladas que tenemos en la zona se da el 20 de octubre. O sea, tuvimos casi 15 días después una helada que fue casi de 4 a 5 bajo cero. Así que en ese momento había claro, frutos y sí, tuvimos sí, hubo una pérdida importante comercial en toda la producción de acá del valle bien. por esa situación. Sí, No, sí, pasó así. Fue así. ¿y cómo lo hiciste el almendro? ¿Que lo podaste abajo? ¿Tiene una sola Y rama? mira, empecé con, en realidad es toda la variedad es guará, la que Guara, conseguí acá en guara, Plotier. Y sí, y los tengo en Cenillosa, en un sí. lugar que está bastante descampado. Son
20, 25 plantitas que tengo. Ujú. Y resulta que al principio empecé, como vos decís, a guiarlas y después es como que quise ganar tiempo y dejé las plantas muy altas y entonces es como que se atrasaron muchísimo. Ujú. A no dejarlas a 80 centímetros del piso es como que a no cortarlas Y y eso las sí. retrasó muchísimo. Y después, bueno, con el tema de la pandemia, no pude guiar mucho las plantas y desde ahí no las he tocado, no las he podado, están así como la imagen que tenés con muchos chupones Ujú. y cargan muchísimo, pero bueno, de las 20 plantitas salieron 2 kilos. Sí, 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 De, si no se hiela, el almendro es muy productivo sí, y te digo, para hacer alguna plantación comercial es muy interesante. O sea, hoy el kilo de almendras, o sea, está, no te digo, no lo sé el precio, pero digamos, después la almendra pelada, si uno la comercializa en cualquier lugar, es un cultivo rentable, ¿no? sí, y después Es in- respondieron las plantas re bien, digamos, han crecido, eh, han aguantado el viento. sí, sí. La fruta de carozo, estamos hablando de lo que son ciruelos, cerezos, damascos. Y bueno, el almendro también es un fruto seco, pero es la familia, tiene mucho crecimiento. O sea, el crecimiento anual es por encima del metro. O sea, una planta desarrolla más de un metro en un año. Un Sí. carozo al tercer año, tercer, cuarto año, puedo ya tener una planta, digamos, prácticamente terminada y comienza a dar producción también en muy corto plazo, ¿no? Distinto a un peral, un cerezo, un manzano que demoran más en entrar en producción. Pero bueno, Bueno, es una. seguimos si Bueno, querés bueno, con gracias. dinámica a Leticia tiene un problemita con unos árboles viejos sin podar. Leticia, ¿querés comentar tu caso? Buenas, hola. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bien. Oh, Bueno, tengo un cerezo que lo debemos, o sea, se podó, como vos dijiste, cuando se plantó y ujú, después no se le hizo nada como 8 años ujú, y después yo lo recorté un poco porque estaba gigante una vez y de eso deben haber pasado, no sé, otros 5 años. ujú. Y la verdad es que carga muchísimo, las ramas tocan el piso, pero es enorme, enorme. Yo quisiera saber si hay forma de controlar que no sea tan gigante, Ujú. porque es imposible comer semejante cantidad de cereza. Y, y bueno, y darle un poco de forma, o sea, con árboles viejos que ya están como, o sea, que no fueron podados todos los años cuidadosamente. Vamos a ver cómo tratar eso. Sí, te lo comento después, en todo caso lo veremos en otro módulo, pero eh, cuando yo le tengo que hacer intervenciones muy importantes, o sea, ya veo que si las ramas son muy gruesas y ya se va pasando a una altura normal. ¿Qué significa normal? Significa que si yo tengo una escalera puedo llegar a cosecharlo, digamos. Tener fruta por encima de una determinada altura tampoco tiene sentido y aparte hasta es peligroso para quien sea para ir a cosecharla. Se pueden hacer cortes, digamos, con algún serrucho, lo que sí hay que hacer alguna cobertura con alguna pintura tipo de techo, pintura fibrada, como para que la planta no sufra, digamos, la entrada de algún hongo y se muera. Pero sí se pueden hacer intervenciones en altura. Y después, en cerezo en particular, lo ideal es en los cargadores limitarlos un poquito para tener un poquito más de tamaño de cereza, porque si no te va a cargar mucho, pero las cerezas van a ser muy, digamos, muy chiquitas. Pero sí, se puede intervenir, se puede hacer, o sea, puede podar cuando la planta es grande, no hay ningún problema. Lo Bueno, ideal es ir a hacerlo gradualmente, no tampoco ahora que la planta tendrá 6 metros, llevarla a 3 metros, o sea, no la vamos a matar en ese sentido, pero bueno, pero por lo menos en 2 o 3 años llevarla a la altura, yo creo que 4 metros de altura es lógico y es algo como para, con alguna escalera no muy grande se puede llegar a cosechar.
Sí, que los pajaritos también coman. Sí, los pajaritos comen mucho, digamos. Yo te digo que si no las cosecho a veces verdes, la cereza de mi casa, muchas veces no alcanzo a comer muchas. O sea, la verdad que la presión que hay sobre todo de zorzales y palomas es tremendo. O sea, cuando empiezan a colorear las cerezas, y impresionante la cantidad de pájaros que aparecen. Bien, bueno, entonces lo vamos a ver. Sí, lo Bien, veremos. buenísimo. Bueno, mientras le mando un saludo a Leti, que no la había reconocido, la pregunta de Marisa es si es necesario colocar pasta, justamente creo que dijiste algo de eso, pasta cicatrizante, o si Ujú. querés, Marisa, contar vos tu consulta. Hola, Marisa. A ver, ahí ¿Estás? estoy. Sí. Eh, bueno, no, yo no tengo ni idea de poda ni nada por el estilo, ¿eh? Son cosas que yo he ido viendo y yo tengo una pantalla con álamos Ujú. y bueno, este año quería ver si es necesario que le ponga esa pasta cicatrizante o a cualquier otra plantita. Estoy Eh, aprendiendo, ¿eh? a ver, siempre que yo hago intervenciones importantes en una planta, o sea, es una vía de entrada de hongos, bacterias o lo que sea. Tengo que generar una protección. En algunas variedades, como los carozos, muchas veces saca como una goma, digamos, que protege digamos, esos cortes importantes. Pero para evitar las mortandades de ramas, es importante siempre tratar de cubrirlo uno después de hacer el corte. En una época lo hacíamos con cera de abeja, calentábamos cera de abeja y se ponía cera, digamos. Hoy tenemos pinturas que son muy cubritivas, como las que nosotros usamos en los techos, las pinturas fibradas, que son de muy fácil uso. ¿Cuál era la desventaja de la cera de abeja? Que había que calentarla para diluirla, después pintarla, digamos, era compleja esa situación. Con una pintura fibrada, si yo le agrego inclusive un poco de cobre, que es, digamos, es un bactericida, fungicida, puedo cubrir bien los cortes importantes que yo le haga a la planta y evito que me ingresen hongos y bacterias. Esos hongos y bacterias en algunos casos te pueden matar la rama completa o la planta. O sea, pues le doy una vía de entrada muy grande, ¿no? Cuando le hago esos cortes importantes. Claro. Si son cortes de poda finitos, digamos, los que yo hago con una tijera, no tiene sentido pintar ese corte. Vamos Ok. a la consulta de Andrés con sus limoneros. Andrés, ¿querés abrir el micrófono? ¿Se escucha? Sí, sí, Andrés. Sí, ¿cómo estás? Sabes que también tengo un limonero que dio 2 años seguidos bastante limones, la helada, no sé si del año pasado, el anterior, les quemó varias ramas Ujú. y yo le corté la rama. No lo podía, le corté la rama. ¿Estaban secas las ramas? Perdón. Sí, 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 sí. Sí. Y ahora como que creció mucho para arriba y no dio más limones. Hace como 2 años que no da limones. O sea, le cortaste las ramas, la planta se vigorizó mucho, se hizo muy fuerte, así te Sí, pasó, y no sí, te da limones. no da limones. Normalmente pasa eso, cuando el frutal se rejuvenece y empieza a tener muchos puntos de crecimiento, lo que hace es, el crecimiento va en detrimento de lo que es la parte productiva o la parte de floración. Entonces, hasta que no vuelva, digamos, a envejecerse un poquito, te va a demorar en producir, pero no, te va a volver a dar. No puede ser que te haya dado limones hace un tiempo atrás, excepto digamos, hayas tenido un rebrote de abajo, no. Del raíz, No, no. No, no, no. no, 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 no. Van saliendo, pero no de abajo No de, no no, de abajo no, del injerto, digamos. no de abajo ni injerto. Bueno, perfecto. No, no, entonces te tiene que volver a dar, ya que déjalo que se envejezca un poco y tiene que volver a dar. Ah, Sí, si bueno. querés limitarle un poquito la altura, ahora ponele, lo podés hacer en julio o agosto, digamos. Ah, buenísimo. Le limitas un poco la altura, sí.
Buenísimo. Y Bárbaro. bueno, después tiene que estar protegido, digamos, el cítrico es netamente de climas mucho más cálidos, hay desde la provincia de Buenos Aires para el norte, ¿no? Nuestra zona no se adapta justamente por las heladas, ¿no? Claro. Así que lo único que lo podemos tener es protegido en casa, en algún lugar, en algún rinconcito, en algún lugar de eso para usar los limones para el gancia con limón del fin de Del semana, verano. ¿no? Está bien. Bueno, Bueno, gracias. no, por favor. Jessy, con su durazno japonés, ¿querés abrir el micrófono? Un durazno japonés. Me encantó. Sí, Chato, sí, el chato de la China, ese lo estudiamos nosotros en la facultad. Pero da frutos chatos, ¿no? Bien chatos sí, da de un punta. durazno Japón, es como un durazno chato y muy dulce. Tremendo, sí, es riquísimo. Sí, lo que pasa es que yo compré dos. Le compré uno a mi suegra y dio. Yo no sé si me lo engualichó la suegra y el mío no dio. Y en bueno, realidad, ¿qué hice yo? Yo lo podé así, no sé, agarré lo podé y no sé, y un par y planté los podos no sé si a 15 centímetros y los podos me crecieron el doble que el mismo durazno. No sé, para mí la suegra algo tuvo que ver, pero no debería. El durazno, digamos, el japonés es autofértil. En algún momento lo hablamos, no necesita otra variedad para polinizarse. Y no debería, no, o sea, vos cortaste ramas y hiciste claro, plantas, yo corté plantas. ramas y, o sea, yo así de onda podé todos mis árboles y todos crecieron el doble y todos me dieron fruto, excepto el japonés. Me parece que No, regalé el pero equivocado. o regalaste el equivocado o probablemente se haya helado en esta primavera, porque la verdad que hizo mucho frío en la primavera. Sí. O sea, ¿no te ha dado las temporadas anteriores tampoco? No, porque yo lo tengo hace 2 años, lo compré de de 1,10 m más o menos, Ujú. y cuando lo podé, planté el podo al lado, capaz que es muy cerca, no lo sé, y el podo Y me se, creció, no sé, está en- re en- alto, está re grosso, y el pobre arbolito quedó ahí, y no me dio ni uno solito, nada. es raro que lo que has hecho porque es difícil enraizar digamos, una rama de frutal, pero bueno, si lograste enraizarla, vos el brote lo volviste a plantar y te generó raíces. Sí, todo, Hiciste una planta wow. nueva. Hice todo, o sea, claro, yo no Sí. sé, entonces agarré todos los brotes más grandes, más fuertes, los enterré cerca de los árboles y me salieron otros árboles, me salió otro durazno, me salió otro durazno tipo conservero, todo me salió otro, pero ese me creció tremendamente grande, pero Eh, ninguno de los dos, o sea, mientras uno crecía el otro no dio nada después de la poda. a ver, si lo que yo podé y hice enraizar era la misma variedad, te tiene que dar digamos, el durazno original. Eh, Claro, pero no por dio ahí, nada. por ahí lo que puede haber pasado, muchas veces crecen crecimientos o sea, crecen de rebrotes del pie, que el pie no está preparado para producir fruta, da una fruta muy pequeñita y muchas veces cuando uno saca parte digamos, de ese pie y lo trasplanta, no es comercial eso, normalmente se usa cuaresmillo, que es un duraznito muy, muy pequeño que no es comercial. Pero sí se puede hacer, digamos, no es fácil lo que hiciste, la verdad que enraizar una estaca no es fácil, normalmente se hace con algún producto, pero bueno, podés lograr una planta nueva enraizando parte del fuste, pero te tendría que dar normalmente. ¿Vos ¿Sí? lo tenés muy descampado? ¿Está muy descampado en algún lugar No, muy... tiene medio reparo la casa y le da las 8 horas de sol, o sea, tiene sol, tiene agua, Sí, 2 veces a la semana lo riego y bueno, ahora en invierno casi no, les cubro ahí donde va el árbol, los cubro de hojas, no sé, como para que sí, mantengan la humedad. sí, sí, sí. No, lo que, lo No, que está haciendo está bien, no me suena que esté haciendo nada mal. por Así que ahí lo que yo noté es que como yo estoy haciendo mi casa en Vals y los tenía todos en el balcón, los había comprado a raíz mm, descubierta y los planté
y crecieron todos allá en Balsa, pero ¿qué pasa? Los tengo en un lugar de no sé, de 60 centímetros cada uno en distancia. Y, No sé si eso afecta, porque en ese parte afecta. pedacito, ¿sí? En parte afecta, vos Ah. pensás que lo que necesitan es luz. Si los pones muy juntos, trata de no ponerlos, o sea, o plantarlos de por lo menos a 2 metros entre planta y planta. No, Entre plantas, sí. no menos de 2 metros. Con Pasa eso, que ahora o sea, cuanto más separado lo tengas, más mejor. más va a poder desarrollar la planta. A Claro, ver, comercialmente, cuando uno hace una plantación en un cuadro, trata de poner muchas plantas para lograr producción temprano, pero bueno, uno que lo hace como para tener una planta frutal en la casa, no tiene sentido ponerlo tan juntito. Si no, en algún momento van a estar tan juntos que va a haber que sacar una de las dos plantas. claro, es que no tengo una, tengo como 10 ahí, Y en sí, ese rincón. en algún momento vas a tener que elegir Sí, con sí, cuál te querés quedar y cuál no, porque no, si no se te va a hacer una maraña de plantas. claro, y yo necesito trasplantar. ¿Puedo sacar todas y trasplantarlas con Ahora, distancia? ¿Sí? ¿Hasta ahora. qué fecha tengo? Y la raíz empieza, siempre empieza a movilizar, a ver, la planta cuando se caen las hojas traslada todo el alimento a las raíces. La raíz empieza a partir de agosto a enviar otra vez los nutrientes hacia las Ah, bien. ramas. Que con ese nutriente que acumuló durante, digamos, la caída de hoja es lo que logra hacer la floración inicial. Eso se da a partir de agosto, septiembre, así que todo julio podés trasplantarlo perfectamente. Trata de sacarla con la mayor cantidad de raíces posibles, o sea, se puede Bueno, trasplantar perfectamente. todas, porque puede ser ciruelo, porque tengo Ujú. ciruelo, Sí, durazno japonés, almendro, cereza, se puede todo. todo. Ah, listo, buenísimo. ¿Y Lo cuánto es que, el tiempo en que yo tengo para trasplantarlo? y O hacerlo sea, durante julio, si lo ideal es julio. Puede ser, ¿saco la planta y la meto enseguida o la puedo destener un día o es sí, necesario? sí, la podés dejar, o sea, si tenés las raíces húmedas y tapadas, las podés dejar un par de días más. Bien. Lo ideal es que estén en suelo húmedo. Y Bien, otra cosa, bueno, hablabas del riego. El riego lo vamos a tocar también más adelante, pero los riegos excesivos no, eh, o sea, muchas veces la gente riega todos los días. O sea, no, Ujú. hay que ver el estado de humedad que tiene el suelo. Si vemos que el suelo está húmedo y cuando nosotros lo comprimimos hace como una empanadita, que la empanada queda formada, cuando yo lo aprieto en la mano, no necesita volver a regarse. Yo creo que 10 días en verano es digamos, un buen intervalo de riego. 2 veces por semana, depende cuánta agua le ponga, ¿no? Pero 2 veces por semana lo veo bastante. Después tenemos otro tipo de sistema de riego, creo que está haciendo un curso también digamos, el puesto de riego, pero bueno, si tengo un riego por goteo, sí, es porque le tira una gotita diariamente, entonces bueno, ahí no me excedo nunca, ¿no? Pero en el caso, si son riegos importantes, no hace falta regarlo tan seguido. Eso lo vamos a tocar igual en algunos módulos más adelante, más cerca bueno, de primavera. bien, Federico. Bueno, vamos si querés me parece que es la última pregunta, si no me pasé alguna, de Amalia. Si querés, Amalia Agustín Gorri, si querés abrir el micrófono y tiene una consulta acerca de la poda en vaso, que creo que fue una de las últimas placas. Sí, Hola, ¿qué tal? Yo hola. quería consultarte, cuando hablaste de la poda en vaso, decías que más o menos había que podarlo entre 60 centímetros y 1 metro, y las imágenes de las plantas que mostraste tienen como el fuste muy bajito. ¿Es como una regla necesaria que el fuste en las plantas productivas sea bajo? A ver, si hago la poda inicial por encima de los 2 metros, suponete, vamos a hablar de distintas alturas, digamos, o del 1,50 m, voy a tener recién la producción a partir del 1,50 m. Es como que es muy alto entonces, estamos hablando que el tronco, si lo puedo a 60 centímetros, las ramas, 80 centímetros, las ramas van a empezar a producirse, las ramas cargadoras se van a producir por debajo. En general, después del primer corte,
las 3 o 4 primeras yemas después del corte van a generar crecimiento. Bueno, esos son los que voy a dejar como ejes. Esos crecimientos, yo creo que 60, 80 centímetros, o sea, va a estar por debajo de los 80 centímetros. Así que las ramas van a nacer alrededor de 50 centímetros, que es digamos, una altura ideal con respecto al piso después para producir fruta, digamos. No lo hagas muy alto porque la planta te va a quedar demasiado alta, ni muy bajo porque las ramas van a iniciarse muy por debajo de la superficie. Así que lo ideal es eso, con 60, 80 centímetros, 60 centímetros. Es un promedio. Ok. O sea, Muchas vas a podar esa planta y vas a ver que la podaste, la primera yema va a tirar un poco más, la segunda yema va a tirar un poco menos, tercera y cuarta. Esas 4 las vas a dejar. Y esas 4 van a crecer al año siguiente. Bárbaro, gracias. Así formas el vaso. Bien. Bueno, y creo que no hay ninguna más. No sé si me habré pasado alguna consulta, si alguien más quiere abrir el micrófono y ya después vamos a la placa final con respecto un poco al material. Ahí han hecho alguna consulta a ver si vamos a compartir, además de la presentación, algún otro material complementario que... Lo que necesiten, sí, no hay ningún problema. De hecho, vamos a generar digamos, consultas por WhatsApp, ¿no? Si a alguno le quedó pendiente o no se anima a hablar, que puede pasar también, que alguno sea vergonzoso, le podemos decir que escriba o tenga la posibilidad de mandar una foto de alguna situación que tiene en su casa. Yo quería hacer una pregunta. ¿Puede ser? Sí, Nora, sí. Hablaba recién sobre el durazno japonés. Sí. El mío tiene continuamente gomosis. Sí, eso es... ¿Se puede hacer algo con la poda para solucionar? Habría que ver, en realidad la gomosis es digamos, es un síntoma de algo, digamos. La gomosis Sí. puede ser que sea taladrillo, que está, digamos, perforando el taladrillo, es un insecto que perfora el tronco y, digamos, y después genera la goma para tapar ese, o puede ser alguna condición de enfermedad que tenga la planta. No sé cómo está desarrollado, crece, la planta está creciendo, tiene digamos, los chupones esos que mostrábamos, crecimiento o está creciendo muy poquito. No, está creciendo muy bien, tiene mucho Bueno. fruto. Entonces bien. no hay problema, la gomosis Bueno. de por sí no es una enfermedad la gomosis, en realidad es lo que hablábamos hace un ratito, que el frutal de carozo para proteger alguna herida emite esa goma. Sobre Porque todo, pasa lo mismo con el ciruelo amarillo, me pasa exactamente igual. Bueno, donde se genera alguna herida puede ser taladrillo en algún caso, pero el taladrillo lo que hace es debilita la planta. Y la planta se ve de un porte muy, digamos, la planta alicaída, o sea, muy, muy caída. Pero si la planta está bien y tenés algunas emisiones de gomosis, no es una enfermedad la gomosis en particular. Bien, muchas gracias. ¿Puedo hacer una consulta? Adelante. Nosotros tenemos un limonero que más o menos tiene una altura de 1,80 m más o menos. Y ya dio los limones y ya se los sacamos también. ¿Se puede podar ahora? A ver, si está muy cerrado, está la planta muy cerrada, está muy emboscada, ¿no? ¿O es una planta bastante abierta? No, es media tirando a cerrada. Y bueno, por ahí lo que podemos hacer... El crecimiento está yendo para arriba. Eso está bien, digamos, la altura se la vas a dar vos de acuerdo a la altura que vos quieras. O sea, eso se lo vas a tener que hacer con poda. La rama esa que crece en algún momento, si vos decís, bueno, quiero que llegue hasta acá, lo cortas a la altura que vos quieras hacerlo. Y después lo que te tiene que pasar es que en el centro de la planta no tiene que haber mucha cantidad de ramas, porque se empieza a cerrar y la producción se va toda la parte de afuera, digamos, aunque sea todo el centro de la planta que quede lo más limpio posible. Pero bueno, la altura uno se la da de acuerdo a lo que uno quiere, ¿no? Hay plantas que son muy vigorosas, el limonero en particular no es de crecer demasiado en nuestra zona, ¿no? Crece
sea, 3 metros, 4 metros, por lo menos no he visto limoneros más importantes que esos acá en la zona. Si vos tuvieras un cerezo sería más complejo, porque el cerezo crece, no sé, casi 6 metros, 7 metros, así que ese sí hay que intervenirlo mucho con poda para que no se te vaya demasiado en vigor, ¿no? Bien, bien, entonces es el momento de podarlo ahora. Sí, bueno, después de que le sacás la fruta lo podés podar, sí, sí. Si vos querés que Bárbaro. siga creciendo, déjalo que crezca. Si vos lo ves que si esa altura, o sea, cuanto más porte tenga la planta, más limones vas a sacar. O sea, la altura se la vas a definir vos, digamos, de acuerdo a lo que quieras subirte a la escalera después para sacar los limones. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Perdón, entré tarde. Quizás lo hablaste, pero justo que ahí el compañero estaba haciéndote la consulta. Con todos los árboles de fruta, ¿uno puede más o menos darle la altura que uno quiera con la poda? Más o menos pensando en que por ahí uno quiere tener acceso a poder retirar el fruto sin que el árbol tenga demasiada altura. ¿Eso se puede regular con la poda, la altura? sí, totalmente, sí. Sí, es más, lo hacemos así, comercialmente y también en las podas domiciliarias. Tratamos de llevarlo en 4 o 5 metros. Si la planta ya está muy fuerte, muy fuerte, o digamos que ya la altura sobrepasa los 5 o 6 metros, a veces para que no tener tanto crecimiento, digamos, después de la poda la hacemos durante la primavera o el verano. A veces hacemos una intervención, pero exclusivamente cuando hay alguna situación de exceso de crecimiento, de una planta que se hace muy grande. A ver, el cerezo que yo tengo en casa tiene 5 metros de altura. Y los crecimientos del año muchas veces son casi de 2 metros, o sea, se va casi a 7 metros. Así que yo después de la cosecha de cerezas, que es en noviembre, diciembre, yo le hago una intervención para la altura para que no siga creciendo y no se me haga un árbol tampoco tan gigante. Depende mucho de la especie y la variedad, digamos, que me refiero al cerezo porque es de los que tenemos acá en la zona el que más desarrolla en altura. A ver, me preguntaban de un nogal. El nogal yo lo dejaría crecer, porque el nogal de por sí es de porte grande, ese no lo intervendría. Y aparte el nogal puedo dejar que las nueces se caigan al piso y las puedo juntar, digamos, es distinto a la fruta que es más delicada como una cereza que la tengo que tomar con la mano, no la puedo, o sea, no la puedo juntar del piso, digamos, ¿no? Y en el caso de que vos regules con la poda, la copa del árbol también incide en el tamaño de las raíces que va a tener. En realidad, yo lo que estoy haciendo ahora, si hago una intervención en invierno, lo que vimos al principio es que el tamaño de la raíz es igual que el tamaño de la copa. O sea, uno no lo puede creer, dice, no, pero la copa es gigante, entonces tengo toda esa raíz. Y sí, la raíz muchas veces es prácticamente, tiene la misma superficie que toda la parte aérea. Si yo hago una intervención durante el invierno, cuando ya tengo las reservas de toda la planta en la raíz, le voy a generar un poco más de crecimiento, o sea, la planta va a querer crecer un poco más. Por eso yo te decía, donde las plantas, o sea, ¿qué pasa? La raíz va a seguir el mismo tamaño, en la parte aérea la voy a bajar, digamos, porque la voy a podar, la voy a achicar, entonces en la primavera parte de ese crecimiento lo voy a tener, me va a acompañar en el tamaño de la fruta, me va a acompañar en la calidad de la fruta, por eso genero la poda, para mejorar la calidad de lo que voy a tener. Muchas veces uno le deja mucha producción o lo que sea y tengo un ciruelo, un durazno de muy poco porte. Si la podo voy a tener mejor calidad de fruta y una fruta también de mayor tamaño, ¿no? En el caso de los excesos de tamaño de planta, bueno, ahí tengo que por ahí intervenir en primavera-verano, para que no se me siga excediendo en tamaño de altura, ¿no? Me refiero. No sé si quedó claro, porque bueno, por ahí mezclé algo que no había mencionado, que es el tema de la poda en verde, digamos. Sí, Pero sí, quedó claro. bueno.
Muy Te voy a bien. hacer una consulta que entré tarde, también me perdí un poco. Sí. Yo tengo un limonero que tiene como 5 años, nunca dio fruto, pero ha crecido como un arbusto y está como de 3 metros. Ujú. ¿Va a dar fruto así o cómo lo puedo para que... Yo trataría de no podarlo hasta que dé frutos. O sea, lo que yo le mencioné al principio, cuando yo hago la compra de algún frutal, como para saber, o sea, hay muchas variedades, ya sea de limoneros, de almendros, manzanos, y tratar de cuando voy a hacer una compra que me digan, que me den noción de qué variedades, porque muchas veces en de alguna especie o variedad necesita polinizarse con otra variedad. O sea, muchas veces cuando está sola la planta, a veces no da fruta. En el caso de los ciruelos, es muy normal que el ciruelo no dé, porque necesita de otra variedad, o sea, polen de otra variedad para producir. Entonces, bueno, muchas veces yo, "Uy, no me da, nunca tuve". Sí, probablemente necesitaba 2 plantas en vez de una. Pero Porque es de semilla. ¿ese lo hiciste de semilla, directamente de semilla? El No lo mandarino compraste. también lo hice de semilla, pero el mandarino sí da. Pero el Sí, limonero no. el limonero de semilla yo no lo he hecho nunca, la verdad que no lo sé. Debería dar. Ujú. No, o sea, no va a tener la misma calidad digamos, digamos, de un limonero de 4 estaciones a veces que compramos, que ya viene Sí, ya ya viene, vino. viene adaptado para dar mejor tamaño. Vas a tener por ahí limones un poco más chicos, pero yo no lo podaría mucho, le sacaría un poquito alguna rama en el medio, pero no lo tocaría mucho. Trataría de que empiece a dar fruta antes de intervenirlo. Sí, Ok. está muy bien. Yo el año pasado podé el ciruelo. Sí, Este año no me dio frutos. no, pero no es por la poda. Es una planta que tiene sus años también, pero ¿Pero te dio flores? creció, sí, muchas flores y mucha rama nueva y muy alto se fue, como que se hubiera ido en vicio. Sí, del crecimiento te diría primero el cerezo en tamaño, segundo el ciruelo. El ciruelo crece muchísimo. Está bien de podarlo porque vas a tener ciruela más grande. Yo lo que creo que ha pasado con el ciruelo, se te ha helado este año. Pues si tuvo flores, debería haber tenido fruto. Bueno, Es muy probable que se haya helado en la primavera y no te haya dado, pero en general los ciruelos dan. sí, porque otros años ha dado mucha cantidad. Ujú. Sí, pero no es por la poda, no es que vos podás una planta y no te da fruta. Yo A pensé ver, que- sí, cuando uno hace una poda muy fuerte, digamos que le saca media planta, sí, bueno, eso probablemente sí, pero no es ese el caso, digamos, la podaste, no la podaste muy fuerte, o sea, No, y floreció. Bueno, le chequeé un poco la copa, le ralé un poco las ramas y nada no, más. sí, sí, está bien. No, eso no es la causa de que no te haya dado fruta. Ok, Muy gracias. bien. Ok, ¿Te puedo hacer una última consulta? sí. Tengo arbolitos que tengo que trasplantar. ¿Se puede trasplantar y podar en el mismo año o no es conveniente o qué primero y qué segundo? Yo trasplantaría, como mencioné, a más tardar en julio. No sé qué planta es, pero bueno, si no tiene hoja, trata de hacerlo durante junio o julio. Sí, Cuando lo, son varios frutos, árboles de carozo y manzana, peras, ¿Y de qué tamaño? durazno. ¿De qué Son tamaño es? árboles nuevos, son chiquitos. Ah, bueno, se puede hacer perfectamente en julio, o sea, durante julio. Trata si lo podés sacar junto con la tierra, Sí, mejor no sacarlo sin a el pan de raíz de tierra nuevo. porque, a raíz desnuda, porque vas a romper muchas raíces tratando de sacarlo. Bien, Si lo puedes sacar con el pan de tierra completo, bien. ¿Y lo eso, puedo podar ese año, y, este lo, año po- igual? y yo te recomendaría que lo podes, porque la planta va a sufrir un estrés, porque vos la vas a sacar de su lugar. Claro. Entonces, para tratar de que no se desvigorice, te va a convenir podarla ese año. Ah, bien, perfecto.
Bueno, Fede, mira, ya son 7:30, ya estamos más o menos en el tiempo. Para no agotarnos todas las preguntas hoy, por ahí lo que podemos hacer es algunas, si es para que no se repitan, pero tal vez puedan seguir haciendo alguna consulta puntual por el chat, si te parece bien. Ahora yo lo que necesitaría es por ahí contar un poquito acerca de si alguien tuvo dificultad para ingresar al grupo de WhatsApp. Si en este momento alguien no pudo entrar al grupo, que es por ahí por donde vamos a compartir el material o algún documento que sea necesario compartir, inclusive también esta clase es grabada, la vamos a subir a YouTube y también le compartimos el enlace para que se puedan conectar. Esto es simple, digamos, uno cuando abre WhatsApp, arriba hay como un icono de una cámara de fotos, enfoca a este código, que estos cuadraditos, que es el QR, dice yo no pude entrar. También, en el caso que no puedan escanear con el código QR, porque si ustedes abren el chat, en la parte superior hay una camarita de fotos, que ustedes lo tienen en el mail que yo la mandé, sino también acá en este lugar de preguntas que tenemos acá de consultas, les vuelvo a compartir el link para que ustedes lo tocan y directamente van a entrar en el grupo. Eso se hace automático. Y si no, después, bueno, en los días siguientes, alguno que tenga dificultad, podemos hablar por teléfono y hacerlo directamente ahí. A ver, ¿querés que intente? A ver si... Sí, perfecto. Abre el chat, el Y vínculo. abre. Y lo mismo que si querés tocar acá en el chat de preguntas y respuestas. En realidad hay que activar la ahí cámara, se activa la cámara del celular y se acerca al código y ahí te aparece y abre el vínculo, está bien. Bien. Bueno, por eso, pero igual, aquel que tenga dificultades, lo hablamos mañana, tranquilo, sin problema, o se puede acercar por el puesto, coordinamos algún día, y bueno, yo lo puedo asistir en eso. Una cosa importante, que bueno, yo tengo igual el registro de las personas que se conectaron, pero solamente les pediría en este momento que pongan el DNI, solo el DNI, ni hola, ni nombre, no importa, el DNI y nada más, así yo puedo, vamos a decir, tener registro de las personas que se conectaron. Recuérdense que ustedes primero hicieron un registro de matrícula donde ingresaron todos los datos. Yo con el DNI ya los ubico, sin ningún otro dato más. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, nos vamos a estar conectando entonces en la próxima clase, es el mismo jueves, en el mismo horario. Y que la clase que viene, ya después al día siguiente es la práctica. ¿Te parece que lo charlemos ahora? Sí. Que definamos el horario. Tuvimos ahí información un poco cruzada, porque en el mail, creo, o en el WhatsApp pusimos a las 3 y después en el mail mandamos a las 2. Acordemos, si te parece, que igual tenemos la siguiente clase para sacarnos las dudas, pero en realidad la la siguiente clase va a ser ya algo más sobre poda en distintas especies y variedades. Así que bueno, ya vamos a ver una planta adulta, cómo intervenirla y después vamos a hacer la práctica. Esa sería la intención. Ahora vimos una plantita nueva, es una especie de introducción y bueno, ya lo otro va a ser más cómo manejar una planta con soporte, altura, podas, de distintos tipos de podas. Así que bueno, eso va a ser un poco más interesante, porque vi varias consultas que estaban orientados a cómo podar su planta adulta, ¿no? Así que bueno, muchas dudas se van a evacuar para el jueves que viene. Bien, y la parte práctica, recordemos que es el viernes siguiente, o sea, el jueves es la clase virtual, y el viernes siguiente, que es 30, ahí ya vamos a encontrarnos presencialmente, que es en el puesto. La poda va a ser en el espacio, en el predio productivo, educativo, demostrativo, que tenemos ahí en el puesto 1, que está en el complejo de la escuela de la EPA número 2. Bueno, así que también le vamos a mandar por si alguno es de otro lado y no sabe bien cómo llegar, hay algunos de Putralcod y otros sitios que por ahí se van a querer acercar a la práctica y no conocen, así para que no tengan dudas del encuentro. A las 3 lo haríamos, entonces, Ceci.
Bueno, a las 3, listo, entonces ahí volvemos a recordar, ponemos Sí, el recordatorio que son hagamos el recordatorio de las 3, sí, por favor. perfecto. Bien. Bueno, genial. Muchas Bueno, gracias a todos. y para hacer una fotito, así queda registro del día, ¿querés Hay que- dejar de compartir Dejo de compartir, sí, para ahora. la leyenda roja? Ah, perfecto. Y Que tenés que... yo, publicidad de- Mm. Ahora yo tengo que hacer poner a todos, para que queden todos en la pantalla. claro, para que queden todos en la pantalla y como tengo un sistema operativo nuevo, me cambiaron las ventanitas. Bueno, y el otro día, ahí está. Bueno, hoy les comento que fuimos 46 participantes Wow. en total, señal de que esto va bien. A ver si está todo. Bueno, voy a sacar. Falta Javier, Silvia, Gaby, Jorge. Ahí saco una fotito. Tenemos 2 hojas llenas de fotos. Algunos todavía faltan aprender la pantalla. Mientras van abriendo. Algunos ya estamos los vimos en el curso de hidroponía, otros en riego, así que Bien. ya Van nos a vamos ser, conociendo. van a ser profesionales. Bueno, así que esto es todo por hoy. Nos estamos viendo en la próxima clase. Nos vemos semana que viene. Dale. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. No, gracias por la clase. Sí, gracias, Ceci. Impecable. Bueno, sí, quedó dinámica. Ujú. Así que bueno, yo voy a dejar de grabar, así no se hace muy largo, y la voy a subir a YouTube. Dale. Ok. Y la clase la comparto así. La presentación esta la comparto en el grupo. Sí, sí, compartir, no hay ningún problema, sí. Sí, sí. Bueno, así que bueno, yo saludo, ya me desconecto. Dale. Chao, Buen fin de chao. semana para todos. Buen fin de. Chao, chao.